Buen día Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Antonio, un saludo a vos y a todos los que nos están escuchando. Bien, entonces gracias por comunicarte con nosotros, por aceptar esta invitación de todos los miércoles. Y empiezo por preguntarte, ¿no? Ya Sergio Massa, ya empezó la campaña electoral, en realidad todos están en campaña, pero Sergio Massa está repartiendo platita. ¿Cómo ves la situación política antes de las elecciones, ¿no? Sí, en realidad estamos en el final de la campaña, es decir, falta menos de un mes ya para la elección y creo que el dato más importante fue lo que sucedió este sábado, donde encontraron a un tal Chocolate con 48 tarjetas de débito, cobrando en un cajero automático de La Plata, la ciudad de La Plata. Un señor que, bueno, es denunciado porque gente que está circulando en ese cajero automático y gente de la policía ven que transcurren horas y la persona sigue extrayendo dinero del cajero y es todo un comportamiento, digamos, sospechoso. Entonces lo detienen, le encuentran las 48 tarjetas de débito. Las 48 tarjetas de débito todas dicen Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y ahí estalla un escándalo del cual todos los candidatos hacen silencio. Es decir, ni Massa, ni Milei, ni Patricia Bullrich, ni Miriam Bregman, ni Schiaretti dicen una palabra de el escandaloso fraude que se está llevando adelante en el Parlamento de la provincia, donde millones de pesos transferidos a los partidos políticos y a los bloques de la Cámara de Diputados de la provincia en forma ilegal, ilegítima, a través de una maniobra de punteros políticos manejados por Massa. Este Chocolate responde al Frente Renovador, digamos a Pérez, que es un hombre del Frente Renovador. Por esa vía denuncian medios como La Nación y otros medios, Clarín y demás, están denunciando que hay dinero que le está llegando no solamente al peronismo y al PRO, sino también a Milei, y hay que ver si no también a otros bloques políticos. Es muy llamativo el silencio mientras estalla el escándalo. Por un lado, que es un escándalo que estalló hace 4 días, es notorio. Por otro lado, el silencio de todos los dirigentes, candidatos políticos que no dicen una palabra de esto. O sea, evidentemente, por ejemplo, el señor Milei, que tanto habla de la casta, debería estar, porque este es un ejemplo extraordinario de la casta, digamos, ¿no? O sea, el señor Milei debería estar exigiendo una investigación profunda sobre este tema, quién es Chocolate y quiénes son esas 48 tarjetas de débito millonarias, porque esto es un caso tan o más grave que la tarjeta Banelco de la Cámara de Diputados, recordemos, hace unos años atrás. Y aquí hay un tema, aquí mientras los candidatos se pelean públicamente y se acusan unos a otros, acá surge un entramado corrupto donde todos los candidatos que se pelean comparten una misma caja. Es decir, eso muestra que todos los candidatos son lo mismo, son todos defensores del capitalismo y de las clases dominantes de Argentina y comparten los mismos oscuros negocios, aunque después vayan a la tele y se peleen uno con el otro reclamando votame a mí, que yo soy diferente, yo no pertenezco a la casta, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, cuando llega el momento y aparecen los Chocolates, que no es el único Chocolate, creo que es este señor, digamos, es un puntero político, digamos, fue al que apresaron, pero seguramente hay muchos más que hacen este tipo de operaciones donde surge que le roban al pueblo millones de pesos para financiar la actividad política o para financiar negocios personales de los dirigentes políticos. Y entonces acá se termina todo el verso y el palabrerío de los candidatos
que dicen ser diferentes, que dicen que van a luchar por una Argentina diferente, sacar al país de la crisis, y en realidad cuando uno ve que comparten una misma caja política todos, y que todos se dedican a robar dinero del Estado, de las finanzas públicas y robarle dinero al pueblo, entonces nos damos cuenta que lo que hay que hacer en estas elecciones es abstenernos y votar en blanco como lo hicimos en las PASO, porque ninguna de estas candidaturas son salida a la crisis que vive el país. Justamente eso te iba a decir. Bueno, el silencio justamente de los candidatos, también como silencio de la gente, como que ya está asqueado, ¿no? Por este tipo de cosas, como decís vos, que sabemos que son mucho más y que es normal este tipo de actividades, pero ese silencio que hay, ¿se puede llegar a traducir en el voto castigo en las elecciones? No, voto castigo va a haber. Si no, miremos lo que acaba de ocurrir en Mendoza este fin de semana, donde casi un 40% de la población no votó ningún partido. Si hubo un 30% de abstención, la abstención bajó un poco, pero el voto en blanco se mantuvo casi en el 6%. Y los votos nulos casi en el 3%, es decir, casi un 9% de la población que fue a votar anuló o votó en blanco. Entonces, con lo cual solamente el 60% de la población de Mendoza votó a algún candidato. Estamos hablando de casi la mitad del país se niega a reconocer a esta democracia de los ricos, la democracia burguesa, la democracia capitalista, como un sistema válido, y sobre todo rechaza a todos los partidos políticos. Y esto es un hecho extraordinario. Es decir, este rechazo de todos los candidatos, este descreimiento, esta ruptura de sectores enormes, estamos hablando de millones de personas, con los dirigentes y los partidos políticos tradicionales, fundamentalmente con el peronismo, que ha sido el partido que dominó la simpatía del movimiento de masas durante décadas. Es un hecho histórico, es una verdadera revolución política que lo que muestra que en los próximos años en nuestro país todo va a ser diferente. Es decir, ya el peronismo no va a ser el partido que domine la simpatía de los trabajadores y el pueblo, y eso va a significar el surgimiento de nuevos fenómenos políticos y sociales, y tenemos que estar abiertos a eso, a esa posibilidad, que es lo que está comenzando. Simplemente lo de Chocolate, lo que yo comentaba recién, es una expresión más de un fenómeno que es general a todos los partidos políticos, cada vez más alejados del pueblo, cada vez más preocupados únicamente por sus negocios, cada vez más sus campañas electorales fijadas alrededor de sus intereses. Y otra cuestión, dos cuestiones más te quería plantear. Primero, que la justicia actuó rápidamente cerrando el caso, lo cual es una verdadera vergüenza. Hubo algunos dirigentes políticos, defensores del capitalismo como López Murphy, que se presentaban a intentar reabrir el caso, pero digamos, de conjunto, todos los candidatos no han abierto la boca ni han presionado para que el caso de Chocolate se reabra y se investigue a fondo. Con lo cual, todo el que no habla es cómplice, por acción u omisión, del robo que se está haciendo y por lo tanto seguramente participa de ese robo. En segundo lugar, nadie está hablando en la campaña electoral, y esto sí es lo que provoca el alejamiento de los trabajadores y el pueblo, nadie está hablando del problema central, que es el hambre. O sea, no se está discutiendo cómo vamos a resolver que la mitad de la población está sufriendo hambre y que la mayoría de los niños en este país están en la pobreza y están sufriendo hambre, y que una parte muy importante de ese hambre es contenido en base a subsidios y en base prácticamente a la caridad del Estado con los comedores y los planes sociales. Pero eso es una cuestión indigna. Es decir, no puede ser que en un país que tiene semejante capacidad de crear alimentos para 600 millones de personas, tengamos la mitad de la población comiendo en comedores o comiendo en ollas, comiendo comida de segunda categoría y viviendo prácticamente de la caridad. Eso es el gobierno del peronismo, de Cristina, Alberto y Massa. Ese es el modelo que están implementando hace décadas, con lo cual tenemos que romper, porque no hay otro capitalismo, es este capitalismo cada vez más cruel, cada vez más desigual, donde una oligarquía del 1% es cada día más rica y tenemos al resto de la población hundiéndose, mientras la mitad de la población está en la pobreza completa. Entonces, paren de discutir sobre el dólar, paren de discutir sobre cuestiones que no le interesan a nadie y discutamos lo central. Y justamente este problema es lo que nosotros estamos colocando desde el nuevo PCT, los marxistas y la Marx,
y lo estamos planteando en todas las charlas que estamos haciendo en todo el país, porque es un tema sobre el cual no se habla. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para que la población pueda acceder a los productos de la canasta familiar? Además de frenar la inflación, ¿qué hay que hacer para terminar con el hambre de la Argentina, que no debería existir? Bueno, justamente de eso no se habla, porque ninguno de los candidatos tiene una propuesta para eso. Todos los candidatos están comprometidos, gane quien gane, sea Massa, o sea, los tres que tienen posibilidad de ganar, Massa, Milei o Bullrich, tendrán que llevar adelante un plan, ya lo han adelantado, de ataque tremendo a las conquistas del pueblo, no de la oligarquía del 1%, de los banqueros y las multinacionales. Van a atacar las conquistas del pueblo, sociales, sindicales, democráticas y demás, como solución a la crisis. Y eso lo que va a traer es más pobreza y más miseria. ¿Por qué? Porque defienden el capitalismo, y el capitalismo hoy en ningún país del mundo ofreciendo alimentos para el pueblo, mejor salud y mejor educación. En ningún país del mundo. En todos los países del mundo el capitalismo es sinónimo de pobreza, miseria y desigualdad. Y Argentina no es la excepción. Entonces estos son los motivos por los cuales millones rechazan ir a votar, rechazan a todos los candidatos, y nosotros estamos de acuerdo e impulsamos ese rechazo. Daniel, el hecho de que alguien, un outsider, como se decía, como Milei, esté diciendo ahora con respecto al dólar que no va a ser tan fácil dolarizarlo, que no podrá implementar tan fácil los vouchers para la educación, y que se peinó como tiene que ser y se puso trajecito y fue a visitar al embajador de Estados Unidos, eso también indica de que Milei no es ni una salida. Pero, por supuesto, la existencia de Milei solo se explica por la crisis del peronismo y el radicalismo. O sea, el peronismo y la otra coalición, el PRO se hundieron. Entonces hoy cualquiera que tiene el 20% del padrón aspira a ser presidente, cuando antes, para poder ser presidente en este país, había que tener el 60 o el 70% del padrón electoral en una elección. Así fue la elección de Cristina, en su apogeo, y otros, o Néstor Kirchner, etcétera, etcétera. Y es decir, hoy uno que roza el 20% ya aspira a la presidencia. Hay un triple empate de tres coaliciones que están en el 20%. Y después lo que dice Milei es todo un disparate, y ya sabemos, o sea, lo del dólar ya, por supuesto, se empezó a desdecirse, porque hizo toda una campaña electoral prometiendo el dólar, y no va a suceder eso. Por eso te decía lo que te decía recién. ¿Por qué no hablamos de lo que tenemos que hablar? Que las familias puedan tener un salario en pesos que le permita acceder a la canasta familiar, que se pueda, para millones, acceder a trabajo y dejar de depender de los planes sociales, digamos, los subsidios, la caridad prácticamente estatal, que ya lleva décadas y que además es fuente de clientelismo, de manejos corruptos y punteriles, al mejor estilo del Partido Justicialista, no solamente en el Partido Justicialista, sino lamentablemente también en sectores de la izquierda, como el Polo Obrero o el MST u otros que manejan muchos planes sociales, o el PTS con sus cooperativas. Es decir, hay que terminar con eso, el cooperativismo, el comer en la olla, y hay que realmente luchar para que haya trabajo genuino en blanco y que todo el mundo pueda tener los mismos derechos y acceder a alimento como corresponde. Es decir, esto es el capitalismo, la discriminación de la mayoría de la población, que es convertida en prácticamente esclavos que tienen que ir a comer a un comedero, a un comedor, y por supuesto no estoy hablando en contra de los comedores, pero sí es algo que tenemos que erradicar e ir a formas de igualdad, porque el comedor, en la medida que se extiende en el tiempo, y los planes sociales implican la consolidación de la pobreza, y nosotros tenemos que erradicar la pobreza y la desigualdad. Es decir, toda corriente política que renuncia a luchar por la erradicación de la desigualdad termina defendiendo el capitalismo, y nosotros tenemos que luchar por erradicar la desigualdad, y eso no hay otra manera de hacerlo que es terminar con los privilegios del 1%, que son los dueños de la Argentina, son los que están financiando a Bullrich, a Massa y a Milei. Entonces, bueno, se trata de rechazar esos candidatos y a todos los candidatos, porque los demás candidatos también proponen algo más o menos parecido. El Frente de Izquierda, con su planteo reformista, que siga el capitalismo con alguna ley que lo remiende un poco, y del otro lado, bueno, Schiaretti, que es una repetición del mismo planteo que están haciendo Massa o Bullrich. Entonces, bueno, es esto lo que estamos planteando para las próximas elecciones, el rechazar a todos los candidatos, el llamado a votar en blanco y la abstención, como lo venimos haciendo,
¿Por qué? Porque lo que nos espera después de las elecciones seguramente va a ser la irrupción de grandes movilizaciones del pueblo en defensa de sus derechos, que van a ser atacados, y lo mejor que nos puede pasar es que los partidos que quieran defender el capitalismo estén cada día más débiles, más rechazados por el pueblo y menos legitimados, para que esos ajustes que planean hacer contra el pueblo no puedan ser efectuados. Pero hay una corriente creo que se llama la gremial de abogados, que está planteando justamente esto de no ir a votar para deslegitimar al próximo gobierno, justamente para que apretarle la mano, digamos, y la gente pueda movilizarse por sus programas. ¿Hay una organización de ese voto en blanco en algún frente o es todo individual? No, todavía no hay una organización, porque hasta ahora sí es cierto lo que vos planteás de la gremial, que nos parece bien y saludamos, pero todavía, digamos, como corriente política, la única que ha planteado esto, creo que hay alguna otra corriente, creo que la corriente pero que maneja planes sociales, que también está planteando algo parecido, pero no, o sea, las demás corrientes políticas en general y casi todas están en el negocio de las elecciones, planteando que la gente tiene que ir a votar. Es decir, por eso justamente hay una ruptura muy grande del pueblo con todos los partidos políticos, hasta los grupos más pequeños, ¿no? Porque están todos en el mismo negocio. Lo de Chocolate expresa eso, el fraude de la democracia burguesa, la democracia capitalista, y la mayoría de los partidos, incluso los partidos de izquierda, participan de ese negocio y de ese fraude. Entonces, bueno, nosotros igual mantenemos el planteo, porque es un planteo que es mayoritario en la población y que nosotros queremos que la población comience a pensar en la posibilidad de construir nuevas organizaciones sindicales, sociales, feministas, ambientales. No, simplemente esto, lo de Chocolate es como una especie de metáfora, aunque tenemos que seguir paso a paso el tema con mucha atención, porque faltando menos de un mes para votar, salta un escándalo que involucra a todos los candidatos, que preparémonos, porque creo que tiene implicancias muy grandes que van a reafirmar para millones lo que todos creen, que estos dirigentes políticos y candidatos no sirven ninguno y hay que rechazarlos a todos. Bien, ahora sí te agradezco mucho, Daniel, y nos encontramos el próximo miércoles si todo sale bien. Gracias. Igualmente, Antonio.